Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en la política nacional e internacional, ya terminando el mes de julio, comenzando el mes de agosto. El COVID-19 sigue dando que hablar y en Chile todas las noticias giran en torno a la aprobación y promulgación del proyecto de ley que permite el 10% del retiro en las AFP. Vamos a estar analizando, disectando, escudriñando ese proyecto de ley aprobado. Estamos muy contentos, muy satisfechos por ese triunfo legislativo que tenemos. Vamos a estarlo analizando entonces en esta nueva edición de La Cuenta Pública. Antes de comenzar, quiero saludar a todos los amigos que me siguen a través del Facebook. Tenemos una comunidad de ya más de 60.000 personas en nuestro fanpage. Impresionante cómo hemos aumentado nuestra cantidad de usuarios en esa comunidad de Facebook, donde me llegan mensajes todos los días. Trato de leerlos todos uno por uno. También en Twitter estamos con más de 60.000 personas, Garín Diputado. En Instagram, más de 20.000 personas, Renato Garín Diputado. Me pueden encontrar también en Spotify y en Apple Podcast, donde tenemos más de 50 capítulos de La Cuenta Pública, algunos especiales de historia de Chile y todo lo que ha ocurrido con el COVID-19. Así que tienen que conectarse, tienen que mandarme mensajes, tienen que proponerme temas para que sigamos haciendo juntos y analizando la contingencia del país con La Cuenta Pública. Así es, La Cuenta Pública entonces. Comenzamos por lo que hay que comenzar, la aprobación masiva del 10% en el retiro de las AFP. Una aprobación masiva, como te decía, con más de 2/3 del quórum, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En el Senado 29 votos y en la Cámara de Diputados 116 votos. Realmente sorprendente la cantidad de votos que se fueron sumando en los últimos minutos, en las últimas horas, este proyecto de ley que, como te he contado ya varias veces, nace de 3 proyectos de ley refundidos que presentamos una serie de diputados por allá por abril de este año, cuando la crisis recién comenzaba, y hemos logrado entonces colocarlo como ley promulgada por el presidente de la República este viernes recién pasado. Así que celebramos juntos esta noticia, celebramos juntos este pequeño triunfo político que hemos obtenido de esta diputación, presentando este proyecto de ley que finalmente se materializa contra viento y marea, sin tribunal constitucional, sin veto presidencial. Habíamos estado analizando en el capítulo anterior esas dos posibilidades. Yo intuía que podían ir por el TC. Sin embargo, finalmente, la buena noticia es que hay ley del 10% del retiro de las AFP y tenemos entonces que analizar cómo va a operar, cuáles van a ser las principales reglas de este retiro. Como ya sabes, el mínimo opera sobre las 35 UF. Sin embargo, si tú tienes menos que eso, lo que es algo así como 1.000.000 de pesos, puedes retirar el total en una sola cuota. Esto quiere decir que si tienes, por ejemplo, 8 millones de pesos ahorrados en tu AFP, puedes retirar entonces 800.000 pesos. De la operación que sigue es que puedes seguir entonces hacia el monto siguiente, que son el millón, porque el millón es el mínimo. Es decir, no es el 10% el mínimo, sino que son las 35 UF. Ocurre que si tienes menos de 1.000.000 de pesos ahorrado, puedes retirar tu total. Voy de nuevo, si tienes 8 millones, podrías retirar en teoría 10%, que serían 800.000. Sin embargo, en tu caso, puedes retirar las 35 F, que son 1.000.000 y fracción. 1.000.000 y poquito, 1.000.000 y 35.000 pesos más o menos. En cambio, si tienes 800.000 pesos ahorrados en total en tu cuenta del FP, puedes retirar todo el total. Luego, en el tramo superior, puedes retirar hasta 4,3 millones de pesos. Es decir, por ejemplo, si tienes 60 millones de pesos ahorrados, tu 10% son 6 millones de pesos, bueno, no puedes retirar de 6 millones de pesos, puedes retirar 4,3 millones de pesos. Ese es el máximo, recordemos, en 2 cuotas. Las 2 cuotas operan siempre que no esté la regla de aquel mínimo que te describí antes. Ojo con algunas reglas, es inembargable. Es decir, si te depositan a través de la AFP tu 10% a tu cuenta bancaria, el banco no te puede embargar eso para pagar la línea de crédito, por ejemplo, o la CMR, si esto era la del retail. Es decir, no se puede embargar el monto de dinero que te deposita la AFP. Por ejemplo, si existiera una deuda de origen de pensión de alimentos, ahí sí, existiendo entonces la constatación judicial de una deuda morosa de pensión de alimentos o de compensación de divorcio por mutuo acuerdo, ¿sí? Que son las dos figuras que aparecen en el derecho de familia chileno, esas dos figuras sí son embargables. Todo lo demás no. Es decir, si hay pensión de alimentos impaga, si hay compensación de divorcio impaga,
se puede embargar el monto del 10%. Importante tener presente eso, ¿no? En todos los otros casos es inembargable. Deudas bancarias, con cooperativa, con retail, no se puede embargar el monto del 10%. Vamos entonces ahora al debate, cómo se está vislumbrando lo que viene. La conversación gira básicamente sobre los posibles daños que esto tendría al sistema de pensiones. Cuestión que es efectiva. Nadie podría negar que sacar plata de la olla del ahorro común que una persona tiene para situaciones extraordinarias no es buena idea. Sin embargo, como lo describimos en programas anteriores, en Chile tenemos un problema de liquidez financiera a nivel familiar y empresarial, que es muy importante entender y diagnosticarlo de forma inmediata, es decir, tener respuestas fáciles que llegue plata al bolsillo de la familia chilena, y eso se va a consumo. También hay una sospecha respecto a una posible baja en el mercado accionario. Eso no se ha constatado en los últimos días. Chile sigue girando en torno a los 4.000 puntos en el IPSA, número en el que estaba antes de la discusión de esta ley. Recordemos que en octubre estaba más o menos en 4.700 puntos en la Bolsa de Comercio de Santiago. Cuando Michelle Bachelet dejó el gobierno estaba en 5.100 puntos. Por ende, la baja ha sido más o menos sostenida y no se le puede atribuir tanto a esta iniciativa legal, aunque sí han habido algunas bajas algunos días, pero se ha ido compensando durante otros días. Está por verse todavía si acaso afecta al mercado accionario, aunque pareciera que el mercado accionario local no va a sufrir tanto porque habría un cierto consenso en que se va a vender posiciones en el extranjero, es decir, acciones y bonos que la AFP poseen en el extranjero a través de los fondos, es decir, no se va a mover tanto el mercado accionario local, sino que se va a mover el mercado accionario internacional, donde la aguja no se mueve tanto con los montos que estarían vendiendo las AFP en total, que serían dos lanchadas, dos pasadas, más o menos de 9.000, 10.000 millones de dólares cada una, si es que todo el mundo retira lo que tiene que retirar. En ese contexto pareciera entonces que había una sobrereacción, una especie de sobreinterpretación de un cierto mundo respecto a las consecuencias financieras que este proyecto de ley podría tener. Y aquí hay que llamar la atención, ¿no? Primero sobre lo exagerado del debate, ¿no? Lo exagerado del debate tanto de un lado como del otro. Aquellos que piensan que este era el fin del modelo de las AFP, que este era el comienzo entonces de una larga épica, como el otro, de los que no quieren tocar ni una coma y que consideran que esto era poco menos que abrir la puerta del infierno. Ambas posiciones me parece que ha quedado demostrada que eran falsas y que empujaron a la sociedad chilena a una falta de moderación, una falta de razonabilidad en la última semana, especialmente visible en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita, en Copesa, en el diario La Tercera, ¿no? Con sendas editoriales, sendas columnas muy pesimistas, muy duras, muy oscuras respecto al futuro de Chile, todo a raíz de este proyecto de ley. Cuestión que se le olvida a este medio de comunicación, a este consorcio empresarial, a este medio multiplataforma que es La Tercera, que es Copesa, radios, prensa, digital. Podemos decir que su grupo financiero padre, que es Core Group, del señor Álvaro Sayé, tiene importante interés en esta materia. A ellos les conviene, sin duda. ¿Cómo no les va a convenir el hecho de que las AFP inviertan en el mercado financiero, que le den liquidez a sus empresas, que las AFP se interesen en invertir en sus bonos, en sus papeles, ¿no? Y con eso también hay que llamar la atención respecto a la interrelación que existe entre el mercado financiero chileno y los medios de comunicación chilenos. Eso es una anomalía que tenemos desde la transición política en adelante, donde los principales banqueros, los principales grupos económicos se han hecho el control de los principales medios de comunicación, a su vez que se han vuelto hegemónicos, como Canal 13 en manos de Andrónico Luxis, que es uno de los millonarios más importantes del país, dueño de Banco de Chile, como La Tercera en manos de Álvaro Sayé, como Mega en manos del grupo Betia Solari, dueños de Falabella. Es decir, estamos cruzados por intereses corporativos, intereses mediáticos y bancarios que están articulados como un solo actor a través de estos consorcios de medios. En esta sociedad del siglo XXI, donde las sociedades de masa se mueven por estos consorcios de medios, donde estos consorcios de medios generan opinión, el consorcio de medios, el medio como tal, Copesa en este caso, se transforma en un actor político, como si fuera un actor político más, como si fuera un partido político más, aunque opera como una gran corporación, ¿no? Que de hecho tiene un estrecho flujo con la clase política. Pensemos, por ejemplo, que Carolina Schmidt, la actual ministra del Medio Ambiente, es ex gerenta general del grupo Copesa, por ejemplo, donde estuvo encargada de cerrar varios medios de comunicación, entre ellos el diario La Hora, la revista Paula, la revista ¿Qué pasa? Y otra. El actual gerente general del grupo Copesa es Andrés Tiburón Benítez, este es su apodo, Tiburón Benítez, Andrés Tiburón Benítez, el ex rector de la Universidad Adolfo
Ibáñez, antes jefe editorial del diario Las Últimas Noticias, este tiburón entonces que nada en las aguas de los grupos económicos, de Copesa, de los Ibáñez en la universidad, de los Edwards en Las Últimas Noticias, ha sido muy duro, muy crítico, ¿no? En las editoriales, en sus análisis en la Radio Duna, en otros espacios, ¿no? Tomando una vocería muy fuerte contra nosotros, los autores del proyecto, creo yo exagerando la nota, ¿no? Exagerando completamente la nota, olvidando el justo medio, olvidando un poco la razonabilidad que tiene que tener el debate público. Y del mismo modo, en el otro extremo han aparecido quienes creyeron ver en esta ley del 10% algo así como la apertura de un ciclo de profunda reforma y revolución al interior del sistema de pensiones, de lo cual también hay que ser muy cauto y escéptico, porque una cosa no implica la otra. Entonces, la sociedad chilena se ha visto un poco presa de esta falta de moderación, de esta falta de equilibrio, empujada en parte por los medios de comunicación dominantes, hegemónicos, empujada en parte por la gente errática del gobierno que termina subiéndose al proyecto de ley después de haber sido escéptico el mismo durante meses, y también empujada en parte por un cierto discurso vociferante del otro lado que cree ver en todo proceso, en toda votación, el comienzo del final del régimen neoliberal, el comienzo del final del sistema de pensiones, exagerando la nota, subiendo entonces la expectativa y después generando malestar con esa subida y bajada con montaña rusa la expectativa ciudadana. Entonces Chile se ha ido perdiendo de la moderación del debate, de la razonabilidad, y estamos en una especie de república transitoria, una república transitoria donde a través de un artículo transitorio hemos ideado un sistema donde se puede retirar parte de los fondos de pensiones, un 10% como te describía con los montos mínimos y máximos que ya te señalé. Una república transitoria que parece tener una élite muy errática, una élite parlamentaria muy compleja en su diversidad de partidos, en la cantidad de independientes que vemos, en la cantidad de díscolos que hay dentro del Parlamento, ¿no? Esas facciones que aparecen en cada uno de los partidos políticos. Veamos lo que pasa en Renovación Nacional, lo que pasa en la Unión Demócrata Independiente. Un poco más sólido se ve Evópoli, donde su presidente, Hernán Larraín Mate, dio un paso adelante y nadie más lo siguió y se tiró solito al agua Hernán Larraín Mate, y quedó ahora Andrés Molina, el presidente interino de Evópoli, diputado por la Araucanía de Evópoli. Ellos tienen un poco más cohesión de discurso, porque son un poquito menos, ¿no? Se dieron vuelta ahora hacia el rechazo en el tema del plebiscito. Antes había varios diputados de la centro derecha que estaban por el apruebo en el plebiscito de octubre, entre ellos Jaime Belolio, representante de nuestro distrito también, varios diputados de Evópoli que ahora giraron en U, literalmente, y están por el rechazo. Es decir, se ha ido tensionando la agenda de la clase política. La oposición sigue teniendo diversos grupos muy balcanizados, como dice la ciencia política, haciendo una metáfora con lo que ocurrió en los Balcanes por allá por los 80 y 90, es decir, una clase política que está geográficamente indomable, y a través de los caudillos que tenemos de los municipios, como por ejemplo Joaquín Lavín, como por ejemplo Daniel Jadwe, como por ejemplo Katy Barriga, como por ejemplo Germán Codina, Rodolfo Carter, Jorge Charp, lo propio, es decir, liderazgos más bien territoriales que de la mano de los matinales tienen un poco la república a sus pies, ¿no? Es decir, estos liderazgos hacedores, estos liderazgos ejecutivos de lo local tienen un poco la república a sus pies, y parece que ellos son los protagonistas del futuro del quehacer nacional. Junto con eso, entonces, la república transitoria que describimos tiene un poder judicial que parece ser la pieza más sólida de todo el puzzle, que igualmente atraviesa una crisis profunda, no tanto en su nivel de jueces como a su nivel de fiscalías, ¿verdad? Ministerio Público, que también se interrelacionan como interindependientes con el poder judicial. Entonces, pareciera que todo el mapa institucional chileno está tambaleando, pareciera que todo el mapa institucional chileno está a punto de sufrir o un gran parto o una gran caída o ambas cosas, ¿no? Y aún así, esta república transitoria se sostiene. Pese a los agoreros de la prensa, pese al pesimismo de los columnistas, pese al evidente desazón que hay en la clase política dominante, hay, sin duda, una especie de sustento que mantiene en pie el asunto. Si es un sustento institucional, si es un sustento popular, si es algo así como un civismo, si es algo así como un peso de la noche, como decía Portales, o si acaso es el preludio de una crisis mayor, está por verse, siempre está por verse, pero Chile tiene esta característica, ¿no? De que pareciera haber un peso de la noche, un orden establecido que cuando se desafía desde posiciones más heterogéneas, desde lo más díscolo del sistema político reacciona junto con los medios de comunicación hegemónicos, tratan entonces de luchar contra ese discurso rupturista y terminan luego viéndose derrotados. ¿Qué ocurre luego?
ocurre casi siempre que vuelve a haber una especie de paz veneciana, como dicen los historiadores, una especie de preludio a grandes conflictos sociales que hace que las élites se articulen entre sí y dejen afuera al pueblo. Un poco lo que ocurrió el 15 de noviembre del año 2019, ¿no? Donde se pacta un superquórum de 2/3 para redactar la nueva constitución. En caso de que gane la prueba de la convención constituyente en octubre, va a haber un quórum de 2/3, que es altísimo. ¿Y qué implica eso? Implica que la llave del sistema político lo va a tener Renovación Nacional. Y esto es muy interesante porque volvemos entonces al comienzo del análisis. La fragmentación del sistema político, sobre todo la centroizquierda, que le termina dando la llave del futuro a Renovación Nacional. ¿Por qué? Porque el sistema electoral con el cual se va a elegir la convención constituyente es prácticamente el mismo, con algunas correcciones de género y de otras entidades, hacia el sistema que actualmente elige la Cámara de Diputados. 155 congresistas que van a ser 155 constituyentes en ese caso. Actualmente hay 82 diputados de oposición y 73 diputados de gobierno. Eso va a ser muy parecido en la convención constituyente. 2/3 significan 102 diputados, lo que es bastante. 103 si no me equivoco, 102, 103 diputados, es decir, le van a faltar siempre a la oposición del orden de 15. ¿No? En el mejor de los escenarios le van a faltar 10, pero le van a faltar 10, 15 diputados que van a salir ¿de dónde? De Renovación Nacional, en sus salas más díscolas, en sus salas más heterogéneas, ¿no? El mundo más social, el mundo menos guiado por las doctrinas Chicago neoliberales, ¿no? Es decir, el Chicago gremialismo, que está muy bien representado en la UDI, también en sectores de Bópoli, está más atomizado en RN, y hay sectores divergentes en RN que tienden a votar con la izquierda en muchas materias, y esos votos van a ser decisivos para que la agenda de la centroizquierda, que se intuye mayoritaria para la constituyente, pueda ser realmente realidad la carne constitucional, es decir, que vaya a llegar al texto y a la realidad del futuro Estado de Chile con su nueva constitución. Es decir, la contradicción que enfrenta la centroizquierda es que va a requerir de votos de la centroderecha para ganar los 2/3, y eso es casi una realidad inexorable, puesto que el sistema electoral que se ha elegido así lo diseña. Y esta es la maravilla del cálculo que ha ejecutado Mario Desbordes, ¿no? Porque Mario Desbordes, como te he venido contando, es realmente un protagonista de la escena política chilena, es realmente una especie de príncipe de Maquiavelo, o un aprendiz de príncipe de Maquiavelo, este diputado, ¿verdad? Carabinero, ¿cierto? De tez morena y apellido más bien periférico, que representa a Maipú, que representa a Cerrillos, que representa a Estación Central, que no representa a Las Condes, ni a Vitacura, ni a Providencia, ni a Ñuñoa, que tampoco forma parte de los viejos clanes de la derecha, que sin embargo se ha abierto paso y ha establecido tesis políticas y ha empujado el límite de lo posible desde dentro de la coalición oficialista. Mario Desbordes sigue siendo hoy día una de las piezas clave, y su diseño pasa por este punto que te estoy describiendo. En la constituyente, conseguir entonces votos decisivos que Renovación Nacional le permita ser el eje, la bisagra, el articulador del nuevo texto constitucional, y con eso decidir la forma de la futura República Chilena a partir del nuevo texto. Esto quiere decir que tenemos por delante un escenario político bien interesante, donde la centroizquierda puede que domine la agenda, pero van a ser los votos de la centroderecha chilena los que van a decidir el futuro de esta república transitoria. Así es, la república transitoria chilena. Por mientras tomemos el avión virtual y desembarquemos en Europa, donde los rebrotes están haciendo estragos. Inglaterra está volviendo a aplicar cuarentenas, también se está discutiendo la medida en Italia, en España y en Francia. También en Estados Unidos el asunto sigue creciendo. La semana pasada te estuve contando y me equivoqué porque te hablé del estado de Arizona y te mencioné la ciudad de Denver. Sin embargo, Denver es en Colorado, y es Colorado aquel estado donde se ha ido tocando algunos límites impresionantes con el contagio del coronavirus. El récord en Estados Unidos, eso sí, lo sigue teniendo la Florida, que es Miami, Orlando, Tampa. Toda esa zona tiene un importantísimo nivel de contagio. Un contagio que supera los límites de todo lo que se conocía en Nueva York antes. Luego le sigue Dallas, por ejemplo, Dallas también en Texas, que tiene altísimos índices de contagio. Lo mismo Denver en Colorado, como te decía, es decir, estados como Arizona, Michigan, Minnesota también, números muy muy complejos que tienen de rodillas realmente la administración de Donald Trump a la espera de una vacuna que todavía Estados Unidos sigue esperando, puesto que sus laboratorios siguen investigando para ver si logran llegar antes que Oxford, China y los alemanes, que son las 4 vertientes por las cuales se está analizando, buscando, tratando de encontrar, ¿verdad?, un medicamento, una vacuna que nos permita
luchar contra este coronavirus que se sigue expandiendo por el mundo a gran velocidad. Te cuento, por ejemplo, que Colombia está sufriendo estragos, Bolivia también está sufriendo estragos con el coronavirus, países que venían un poco más rezagados en la estadística, igualmente les apareció la tasa exponencial de contagios, la reproducción masiva del virus. Recordemos que Bolivia tiene elecciones presidenciales agendadas y tiene muy pendiente a todo el mundo por cómo terminó el gobierno de Evo Morales, por cómo luego un gobierno interino llamó a elecciones. Es decir, estamos en un escenario en Bolivia muy complejo, donde la enfermedad sigue creciendo a altos ritmos, tal como ocurrió en su momento en Perú. Recordemos que Perú fue por largas semanas, casi 3 meses, un poquito menos, 2 meses y medio, el protagonista mundial casi de la enfermedad, pero donde todavía sigue estando la crema de la crema es en Brasil, ¿no? Donde incluso el presidente Jair Bolsonaro ha dado 3 veces positivo al coronavirus y sigue paseándose en moto, ¿verdad? Y haciendo un poquito el loco, el rol payasesco de Jair Bolsonaro, que ya salta a la vista delante de los ojos del mundo, ¿no? Brasil sigue siendo el segundo país más contagiado y el segundo país con mayor cantidad de muertos per cápita después de Estados Unidos. Nosotros en ese ranking, si contamos solo la región metropolitana, nos acercamos cerca del 4.º lugar, y si contamos Chile entero, estamos en el 6.º o 7.º lugar, lo que es bastante impactante, ¿no? Lo que hemos vivido como país, como sociedad, la cantidad de muertos que hemos tenido, ya son más de 13.000 los que se cuentan en Chile según el reporte final que hace durante los fines de semana el Ministerio de Salud. 13.000 muertos, lo que es realmente una locura, ya más de 350.000 contagiados, son cifras realmente alarmantes, y en Chile ha comenzado, como ya lo sabes, un programa de desconfinamiento paso a paso, como se ha llamado, sacando ya algunas comunas, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, Lo Barnechea y otras más, de la cuarentena, parecido un poco a lo que se ha hecho en otros países de Europa, y esto lo que vaticina es que va a venir el rebrote, ¿no? Eso ya es casi una realidad y hay que asumirlo. Eso también va a ocurrir en nuestra zona, en Melipilla, en Talagante, en Peñaflor, en San Bernardo, va a ocurrir un rebrote, y cuando sea ese rebrote va a colocar la agenda del futuro. Si el rebrote es en septiembre, si el rebrote es en octubre, si el rebrote es en noviembre, vamos a ver cómo se va configurando el futuro de Chile. Si comparamos con Perú, Bolivia y Brasil, estamos bien. Estamos bastante bien. Ahora, por supuesto que perdemos contra países como Uruguay o países como Nueva Zelanda, contra los cuales nos gusta compararnos, ¿no? Pero Chile realmente tiene cifras muy complejas que cuando se miren con cuidado veremos la diversidad de la tragedia que estamos enfrentando, que hemos conocido, y lo triste que ha sido vivir toda esta época. Por supuesto que tenemos que seguir reportando, seguir conociendo los antecedentes, pero vaya a una reflexión mínima, ¿no? De cómo el mundo se ha acostumbrado, pareciera, a convivir con miles de muertos, a convivir con miles de contagiados. No es natural seguir en un toque de queda que se va a seguir aplicando en todo Santiago, incluidas las comunas que te mencioné, va a haber toque de queda 10 de la noche en adelante. Es decir, hemos renunciado a las libertades públicas, hemos renunciado a cuestiones bastante básicas para frenar la enfermedad, y aún así hemos fracasado, y eso ha ocurrido en todas las latitudes, y esto hace pensar, y hace investigar, y hace conocer aún más de esta enfermedad, que como te decía, hay 4 investigaciones en paralelo en la Universidad de Oxford, en Alemania, en China y en Estados Unidos para encontrar una vacuna que permita darle solución a Occidente, al menos, con este problema. Se estima que necesitamos del orden de 4.000 millones de dosis para poder paliar los efectos de esta enfermedad. Se estima que Oxford podría producir la mitad de esas dosis, que serían 2.000 millones, y el resto encargárselo tanto los alemanes como los norteamericanos. Hay varios laboratorios muy reputados, muy conocidos en el mundo involucrados en esto. Está Moderna, está Pfizer también, y están los laboratorios chinos, ¿no? De nombres impronunciables, pero que son mitad privados, mitad públicos, ¿verdad? En ese régimen tan curioso que tiene el Partido Comunista Chino en su territorio. Es decir, tenemos 4 vertientes buscando la vacuna para el virus, pero también se sigue investigando sobre el origen, porque ojo en esto, son cuestiones distintas a investigar sobre el origen de la enfermedad, a investigar sobre la vacuna que sirva para curarla. Por eso es que hay mucha tensión sobre las declaraciones de algunos médicos chinos, una doctora en particular que escapó de Hong Kong hace poco y que ha dado algunas entrevistas en medios occidentales sobre su tesis de que esta enfermedad no sería de origen animal, como se dijo en un comienzo, que esto vendría del mercado de Wuhan, que esto sería un origen de un murciélago y todo eso, ¿no? Sino que ella dice que habría sido preparado en un laboratorio, básicamente, y que la proteína que recubre esta neumonía, que es el SARS, ¿verdad? Que el COVID es un SARS que tiene arriba una proteína que hace que el cuerpo se engañe y la reproduzca dentro de su propio organismo. Ella dice que esto fue diseñado por laboratorio y que va incrementándose a medida que se expande la enfermedad su poder de contagio. Y esto coincide con otro reportaje que leí, me parece que en un medio norteamericano o británico, sobre una investigación que también han hecho sobre la peligrosidad del peligro de reproducción del virus, es decir, cuán potente es el virus en su reproducción, tanto dentro del organismo como en la expansión hacia otros seres humanos de contagio. Y dicen que
si comparamos las cepas encontradas en marzo con la enfermedad actual de julio, estaríamos hablando de enfermedad 10 a 20 veces más potente en su poder de contagio. Es decir, estamos hablando de que este virus va empeorando en su poder de contagio, en su poder de destrucción de células humanas. Esto es muy preocupante. Recordemos que Jaime Mañalich hablaba de que el virus podía mutar y volverse buena persona, y pasó todo lo contrario, se volvió mala persona el virus, y hoy día el coronavirus que está investigando el mundo es distinto del coronavirus que conocimos en enero en China. Esto es muy importante entenderlo, es decir, los laboratorios, los 4 laboratorios en el mundo que están buscando la vacuna, tienen muy presente esto, tienen muy presente que pueden estar buscando una vacuna para una cepa que ya no sea la dominante y que estemos en una especie de mutación del COVID. Entonces hay que ir con mucho cuidado con el tema de la vacuna. Que haya una vacuna para lo que apareció en Wuhan no significa que sea directamente una vacuna para lo que tenemos hoy día en Santiago, o en La Paz, Bolivia, o en Buenos Aires, Argentina. Tomemos el avión entonces a Buenos Aires, Argentina, ya que hablemos de nuestros hermanos, que a mí me interesa mucho siempre seguir su política. Siguen negociando la deuda con sus acreedores internacionales. Recordemos que Argentina tiene una deuda de casi 100.000 millones de dólares en diversos instrumentos, con el FMI, con la banca internacional, con fondos buitres, que tienen que renegociar, si no el país realmente es inviable. Y también la enfermedad los está golpeando fuerte. Ojo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde está el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, que es del partido PRO de oposición a Alberto Fernández, este partido de Macri. Larreta está enfrentando hoy día realmente una crisis de proporciones industriales en Buenos Aires, puesto que la enfermedad se ha vuelto completamente viral y exponencial en la cantidad de contagios, de a 6.000 a 7.000 casos por día en la ciudad autónoma de Buenos Aires solamente. Y si se le suma a la provincia autónoma, ya los argentinos están del orden de 1.000 a 11.000 casos por día en sus peores días en la provincia de Buenos Aires, donde está Axel Kicillof, que recordemos fue el ministro de Economía de Cristina Fernández, y ahí tienen un rifirrafe político, ¿verdad?, entre las fronteras de lo que es el conurbano de Buenos Aires con la ciudad autónoma. Y en paralelo avanzan las causas de investigación por espionaje contra el gobierno de Mauricio Macri, que habría espiado ilegalmente más de 400 personas, incluyendo 100 periodistas y otros 300 líderes de opinión, incluyendo políticos de su propio partido. Es decir, la política argentina está de cabeza completamente y con la enfermedad reproduciéndose a gran velocidad. Más encima hay que colocar el tema de la deuda que están renegociando, lo que genera una tormenta perfecta con el dólar. Ese instrumento tan útil para medir cómo están los países, el dólar se está cotizando a 140 pesos argentinos en el mercado informal. Esto quiere decir que cuando Cristina Fernández de Kirchner se fue en su segundo mandato, entregó el dólar en eso, algo así como en 12. Luego Macri lo llevó al orden de 30, luego subió a 60, luego subió a 100, y hoy día lo vemos en 140 en los mercados informales con dólar paralelo. Recordemos que hay una especie de corralito al dólar en Argentina, donde la gente no puede comprar por vía bancaria tradicional más de $200 al mes, y si quieres más de eso tienes que recurrir a los llamados arbolitos, que son los vendedores informales de dólares en el centro de Buenos Aires. Todo este escenario dantesco realmente le toca administrarlo al presidente peronista Alberto Fernández, quien se ha visto envuelto en una serie de polémicas con los medios de comunicación, puesto que ha tenido que endurecer el tono respecto a las medidas de cuarentena. Argentina lleva la cuarentena más larga del mundo y lamentablemente hoy día están contando récords de casos de contagio y de muertos, lo que realmente gatilla una crisis de liderazgo muy profunda, puesto que si la herramienta que le colocas a tu país para impedir el contagio no funciona, tu liderazgo propio se ve muy minado. Un poco también lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Chile con Mañalich, lo que le ha pasado al presidente Piñera, y un poco cómo la coalición de gobierno se ha visto enfrentada a una crisis que jamás esperaron, ¿no? Un estallido social en octubre, más el COVID-19, más la crisis económica que va a azotar a todo el planeta Tierra. Es decir, este escenario que nosotros tenemos en Chile es similar en algún sentido a lo que aparece en el resto del mundo. Es similar a lo que pasa en México con Andrés Manuel López Obrador, es similar a lo que pasa en Colombia, es similar realmente en su estructura. Lo que ocurre es que tiene condimentos muy especiales, como son los hechos de octubre, como es el plebiscito constitucional de este octubre del 2020, y como es por supuesto el hecho de redactar una nueva constitución con toda la incertidumbre que eso involucra, más encima con un super quórum de 2/3 que involucraría colocar de acuerdo a 2/3 de la clase política electa para esas materias. Entonces es muy complejo el escenario por delante y hay que seguir monitoreándolo muy de cerca. Eso con todo el paneo mundial, la mezcla con lo que ocurre en Chile, en esta república transitoria que nos ha tocado habitar y en la que me toca ser diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante. Y quiero saludar especialmente a quienes me siguen a través de las radios locales.
Primero que nada, a la radio Ignacio Serrano en toda la provincia de Melipilla, María Pinto, San Pedro, Alhué, toda la zona rural, Boyenar, Covigua, Poangue, sectores de Curacaví también, la radio Ignacio Serrano 540M, la más tradicional del dial. Nos escuchamos ahí todos los domingos, todos los domingos por radio Ignacio Serrano. Y en la provincia de Talagante, la radio Contacto. Todos los miércoles nos escuchamos en Padre Hurtado, El Monte, Peñaflor, Talagante mismo, El Monte, Isla de Maipo, todos juntos ahí en la radio Contacto, la más tradicional de todo el mundo en la provincia de Talagante. Así que un gran abrazo a quienes me escuchan por esas radios y seguimos haciendo juntos la cuenta pública.